Tema 2.3 lípidos. Aunque en la actualidad no se le considera así, las grasas o lípidos son el nutriente energético por excelencia, porque son los depósitos de energía que sirven como sustento para nuestro organismo y que favorecen la asimilación de ciertas vitaminas y síntesis hormonales. Esta parte de los lípidos, como ya dijimos, es muy importante porque es parte de la reserva. ¿Sí? Cuando se acaban los carbohidratos, lo que se empieza a usar son los lípidos. Pero debido ahorita a la actualidad de tener una buena figura física, pues decimos que las grasas son malas. Y recuerden que todo lo necesitamos en nuestro organismo, nada más que de diferentes cantidades. Entonces, las grasas no son malas, es la forma en que los consumimos y en que las ocupamos. Eso sería la parte donde no es lo correcto. ¿Sí? Los depósitos de grasa en el cuerpo rodean, protegen y mantienen en su lugar a los órganos como los riñones, el corazón y el hígado. Asimismo, una capa de grasa protege al cuerpo de los cambios de temperatura ambiental y preserva el calor corporal. Las grasas conforman el 35% de una dieta equilibrada y actúan como reserva de energía. Este grupo está formado por los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. En palabras simples, la mayoría de los lípidos de consumo se conocen como ácidos grasos, ¿sí? Y aquí, como vemos en la imagen, bueno, tenemos en diferentes partes del cuerpo, lugares donde se acumula grasa que se utiliza como fuente de energía, ¿sí? Una vez que se terminan los carbohidratos, ¿sí? Ahora, habrá metabolismos que ocupen más rápido la grasa, recuerden que todos somos diferentes, y habrá quienes no, y a lo mejor, por ejemplo, verán a gorditos que, que tienen mucho frío y podríamos pensar que pues si tienen ahí su grasa de reserva como no la utilizan, ¿sí? Entonces, porque acuérdense, todos metabólicamente trabajamos de formas diferentes. Estos también se dividen en dos tipos, saturados e insaturados. Los saturados normalmente son sólidos si están a temperatura ambiente, excepto el aceite de coco que no es de origen animal, que también es sólido, ¿sí? Los insaturados generalmente se encuentran en forma líquida a temperatura ambiente y son derivados de las grasas animales o de los aceites vegetales que se obtienen de granos y semillas, ¿sí? Entonces acuérdense que ya habíamos visto que los ácidos grasos saturados son esto es que tienen enlaces sencillos, ¿sí? Y los ácidos insaturados son los que tienen aquí, como esta parte de aquí, como se observa en la imagen, dobles enlaces o hasta triples enlaces. Recuerden que esta parte, vean, es los saturados, al estar todos con enlaces sencillos, vean, hay más estabilidad en la molécula, mientras que los que empiezan a tener enlaces dobles o triples, pues se pueden tener menos estabilidad, esto es que se rompen más rápidamente, ¿sí? Y como vimos, bueno, los ácidos grasos saturados están, pues, como luego satanizamos en las carnes, ¿sí? Mientras que los insaturados están la mayoría en vegetales y algunos en pescados. 2.3.1. Funciones de los lípidos. Almacén, estructura, aromas y reguladores. En el inciso A tenemos la función de reserva, que son los ácidos grasos libres vuelven a ser convertidos en triglicéridos o triacilglicéridos, los cuales sirven de almacén de energía para el cuerpo. Este almacén es lo que se conoce como tejido adiposo, que generalmente está entre los músculos y la epidermis, ¿sí? Esto es que los ácidos grasos entran a nuestro organismo, separamos los ácidos grasos de lo que estamos comiendo. Acuérdense que entra la comida y los separamos en diferentes moléculas, y una de ellas serían los ácidos grasos, y entonces los formamos a triglicéridos y estos los llevamos hacia el lugar de almacenamiento para que después sean utilizados como fuente de energía. Otra es la función estructural. Los lípidos forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren órganos y les dan consistencia o protección a los tejidos, ¿sí? Entonces, dependiendo de para qué se utilicen, por ejemplo, aquí en esta estructura, en las
las membranas de las células, ¿sí? Ven aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo están las capas de lípidos, ¿sí? Aquí el lípido y acá abajo. Entonces son la capa lipídica que le da esa forma a la célula. Acuérdense que la pared pues, es lo que mantiene estable a la célula y bueno, ya adentro pues ya están todos los organelos. Otra es la función reguladora. Algunos lípidos favorecen o facilitan las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en los organismos vivos. Algunas de las sustancias lipídicas que participan en dichas reacciones son las vitaminas lipídicas, las hormonas, esteroides y las prostaglandinas. Entonces, acuérdense, ¿sí? Entonces, em, por ejemplo, las vitaminas algunas sirven como coenzimas que se pegan a la enzima para que puedan ayudar a que se lleve a cabo alguna reacción, ¿sí? Específica, ¿sí? La función transportadora, el transporte de los lípidos de los intestinos hasta el lugar de destino en los organismos se realiza mediante su emulsión, ¿sí? Con ayuda de otras moléculas lipídicas, gracias a los ácidos biliares y a varias proteolíticas. Esto es que llegan, ¿sí? O sea, llegan los ácidos grasos, se secreta la bilis y esto hace que la bilis las separe, esto es que las emulsione, separa las grasas y entonces ya son más fáciles de transportar hacia donde se necesite, ¿sí? Propiedades de los lípidos. Dentro de las propiedades tenemos las propiedades físicas, ¿sí? Y dentro de las propiedades físicas tenemos la solubilidad y el punto de fusión. ¿Sí? En la solubilidad los lípidos son moléculas bipolares anfipáticas. Recuerden que anfipático es que tiene una parte polar, esto es una parte negativa y una parte positiva, ¿sí? Tiene un extremo donde está el ácido carboxílico que es polar o iónico y por lo tanto hidrofílica, ¿sí? Mientras que el otro extremo, la cadena es apolar o hidrófaga con una cadena de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, sí, aquí les puse la zona hidrófila, que es el grupo carboxilo, ¿sí? Que esta va a ser bien importante para la parte de de poder formar, ay, se me olvidó, para poderse saponificar, ¿sí? También es importante. Sí, lo vamos a ver más adelante. Sí, y también tiene que ver con el punto de fusión. Bueno, la forma en que está estructurada la molécula, también hay otra propiedad que es el punto de fusión. En los saturados el punto de fusión aumenta debido al número de carbonos mostrados, mostrando tendencias a establecer enlaces de Van der Waals. Sus puntos de fusión están un poco arriba de la temperatura ambiental alrededor de los 50 grados centígrados. Es por eso que son sólidos, mientras que los insaturados tienen menos interacciones de este tipo debido al extremo apolar de su cadena, por lo tanto son líquidos a temperatura ambiente. Entonces, la forma de la cadena nos va a decir el comportamiento para ser solubles o tener puntos de fusión alto. Y esta parte de tener también enlaces sencillos, como ya lo habíamos dicho, esto implica más estabilidad, por eso su punto de fusión es más alto, ¿sí? Mientras que los que tienen enlaces dobles, como el que se ve aquí en la imagen, ¿sí? Los gases insaturados, pues tienen menos estabilidad y por lo tanto sus puntos de fusión son más bajos, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, número de enlaces, entre más chiquitos sean los enlaces, o sea, menos estables, el punto de fusión pues también va disminuyendo. De acuerdo a esta gráfica que estamos viendo, los enlaces, si se tienen muchos enlaces o la cadena es saturada, pues entonces el punto de fusión es alto. Número 2, propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas tenemos lo que es la saponificación y el enranciamiento. La saponificación en general, todos los ácidos grasos reaccionan con los ácidos o bases, dando lugar a una sal de ácido graso que se denomina jabón.
Los jabones favorecen la solubilidad y la formación de micelas de ácidos grasos. También tienen un efecto espumante en el agua, que era lo que estábamos diciendo. Vean, aquí llega el hidróxido de sodio, que es, en este caso también puede ser un ácido, puede ser ácido clorhídrico, ¿sí? Llega a la parte donde están el grupo carboxilo, ¿sí? Y entonces podemos decir que de alguna forma los desestabiliza. Esto es que se unen aquí el sodio ya, ¿sí? Y este sodio lo forma como sal, lo separa, ¿sí? Y entonces ahora ya tenemos dos moléculas. Vean, lo que se considera como jabón, que es la parte saponificable, y la glicerina, se forma una glicerina. Entonces ya esta base llegó aquí, lo rompió y lo rompió en dos moléculas, que entonces esa parte lo hace más fácil para, hablando de digestión, pues lo hace más fácil para digerir, ¿sí? Enranciamiento. Este proceso se conoce como lipólisis por acción enzimática o por calor y consiste en la hidrólisis de un enlace. Es decir, se rompe un enlace de la molécula de lípido y se sustituye con un átomo de hidrógeno. Este proceso puede ser un indicador de contaminación de lípido por microorganismos, ¿sí? No siempre es un proceso nocivo porque existen productos cuyas maduraciones tienen que ver con esta reacción química, como los quesos o algunas carnes, ¿sí? Algunas carnes se dejan, como se dice, en el proceso de maduración. Entonces, esa pequeña rancidez que empieza a haber en las grasas, que es característico de un periodo de tiempo prolongado, ¿sí? En contacto a lo mejor con oxígeno o con algunas enzimas, pues le da ciertas características a la carne que la hacen, para empezar, con un sabor diferente, y en segunda, pues se pueden comer más fácilmente, ¿sí? Y entonces, como estamos viendo aquí, ¿sí? El enrarecimiento tiene que ver con presencia en algunos casos, de agua o de hidrógenos o de oxígeno, y entonces lo que va a hacer es romper los enlaces. Entonces, o en este caso, por ejemplo, la enzima llega, rompe el enlace y igual lo divide en dos moléculas. En este caso, una de las moléculas nos va a hacer que tenga ese sabor rancio. Por ejemplo, en los cacahuates, cuando se los comen que les sabe mal, ese sabor rancio pues no es agradable. Entonces, en algunos alimentos o en algunos productos no va a ser como de su totalidad ese sabor que se le da, aunque se relaciona con la rancidez. Clasificación de los lípidos, ¿sí? Y entonces los podemos clasificar los lípidos en saponificables, que ya habíamos hablado de ellos, que, que son aquellos que, como ya habíamos mencionado, pueden reaccionar con ácidos y bases formando sólidos, que conocemos como jabones. En la reacción de saponificación, el ácido graso se transforma en una sal con propiedades polares y capacidad de formar espumas. En líquidos acuosos, esta característica sirve para clasificarlos como saponificables y no saponificables. Esto es, los que forman sólidos y se hacen como espumitas serían saponificables, mientras que los que no tienen esta característica, o sea, que no se hacen sólidos y no forman, bueno, no hacen una sal y no forman espuma, pues no son no saponificables. Entonces, tenemos dentro de los saponificables, los saponificables y los no saponificables, ¿sí? Y ejemplos de estos, de los saponificables, son el acilglicérido, los fosfolípidos y los glucolípidos. Y los no saponificables son los terpenos y esteroides y prostaglandinas. Y si ven aquí, bueno, aquí tenemos otra vez lo que habíamos dicho, cómo llega la base o el ácido, rompe la molécula, forma una sal y bueno, y entonces esta sal es la que hace que sea la parte jabonosa. Y aquí tenemos un fosfolípido, sí, aquí está el fósforo, ¿sí? Y entonces vean cómo las estructuras dentro del fosfolípido y, por ejemplo, la prostaglandina, que es esta de acá, son diferentes. Esto quiere decir que al tener más expuesto su ácido carboxilo,
¿sí? Es más fácil de romperlo, o sea, tener esta estructura que es más fácil de romperla que esta, ¿sí? Entonces, pues es por esto que se forman los jabones, ¿sí? Todo tiene que ver con estructuras químicas, cuáles son más estables y cuáles no, para que podamos romperlas y entonces tener los diferentes comportamientos. Otra clasificación tiene que ver con la presencia de insaturaciones, las cuales son dobles o triples enlaces. Esto quiere decir que tenemos lípidos saturados, que son aquellos que solo tienen enlaces sencillos en su molécula, mientras que los insaturados pueden tener dobles o triples enlaces en la parte no polar de su molécula. ¿Sí? Dentro de los lípidos poliinsaturados más recomendados para el consumo humano están aquellos derivados de las grasas animales como los peces, que se conocen como omega 3 o omega 6, nombres que tienen que ver con la ubicación de las insaturaciones en las cadenas, ¿sí? Entonces ya habíamos dicho que los saturados son todos los que tienen enlaces sencillos, mientras que los insaturados tienen dobles o triples enlaces, ¿sí? Y pueden tener, se les puede llamar también, poliinsaturados, porque tienen más de un doble enlace o más de un triple enlace, ¿sí? Y por ejemplo aquí el alfa-B, el ácido alfa o el omega 3 quiere decir que tiene tres enlaces, sí, tres enlaces dobles, ¿sí? Y en la posición que se le llama omega, acuérdense que se le va llamando de acuerdo se le va poniendo alfa, beta, gamma a cada uno de los enlaces hasta llegar pues al omega, ¿sí? Lo mismo sucede con el omega 6, ¿sí? Entonces lo único que tienen que ver son las posiciones y los dobles enlaces que tienen en estas moléculas. Y acuérdense que son recomendables porque son más fáciles de romper para digerir estos enlaces. Existe una tercera clasificación de los lípidos que tiene que ver con los sustituyentes. Y entonces podemos, dependiendo de la molécula que se le una, se le dará el nombre, ¿sí? Entonces tenemos los glicerolípidos, son ésteres del alcohol conocido como glicerina o glicerol. Esta molécula se caracteriza por tener generalmente solo dos ácidos grasos sustituidos en el tercer enlace. Contiene un radical hidróxido, ¿sí? Que puede ser el alcohol, y pueden ser los gliceroglucolípidos, si tienen un azúcar sustituido, o glicerofosfolípidos, que también se conocen solo como fosfolípidos, los que se caracterizan porque tienen un ácido fosfórico, ¿sí? Esto es, dependiendo de lo que tengan, aquí está el azúcar, se les va a llamar glicerolípidos, o a como está acá, que tiene el fósforo, ¿sí? Entonces, lo único que nos está diciendo esta clasificación es que dependiendo del grupo funcional que tengan, pues entonces se les podrá nombrar a los lípidos. Lípidos insaponificables, ¿sí? Los lípidos insaponificables son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos. En este se encuentran los esteroides, terpenos y las prostaglandinas, ¿sí? Como ya habíamos dicho hace rato. Los terpenos son moléculas lineales o cíclicas que cumplen funciones muy variadas, entre las que se pueden citar esencias vegetales como el mentol, linoneno, alcanfor, eucalipto y la vainilla, ¿sí? Otras serían vitaminas como la A, la E y la K. Pigmentos vegetales como la carotenina y la xantofila, ¿sí? Son algunos ejemplos de terpenos. Ahí aquí están algunas de las fórmulas, ¿sí? Sus estructuras moleculares. En la imagen de acá abajo dice terpenos. Los esteroides son lípidos que se derivan del esterano, comprenden unos grandes grupos de sustancias como esteroles, como el colesterol y las vitaminas D, hormonas esteroides como las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo que son los esteroides, vean cómo está su forma cíclica la progesterona, que es el primero, en la parte de arriba, y la testosterona, que está en la parte de abajo, que ambas son
cíclicas. Entonces esta estabilidad, como habíamos dicho, es más difícil de romper y por eso no son saponificables. Índice de yodo para determinar las insaturaciones de los ácidos grasos. El índice de yodo es una medida del número total de dobles o triples enlaces presentes en grasas o en aceites. Se expresa como el número de gramos de yodo que reaccionan con los dobles enlaces en 100 gramos de grasas o de aceites. Y la determinación se lleva a cabo disolviendo una muestra, tras pesarla e incorporando un solvente apolar como el ciclohexano y luego añadiendo el ácido acético glacial. Los dobles enlaces reaccionan con el exceso de una solución de monocloruro de yodo en el ácido acético glacial, conocido como solución de Wicks. Se añaden los iones de mercurio para acelerar la reacción. Una vez completada la reacción, el exceso de monocloruro de yodo se descompone en yodo al agregar una solución acuosa de yoduro de potasio, que posteriormente se valora con una solución patrón de tiosulfato de sodio. Esta valoración se ha usado con éxito para analizar alimentos desde productos lácteos, pastas de cocción rápida, quesos, pescados en conserva, aperitivos secos, salsas, sopas y muchos más, ¿sí? Y como ven, simplemente al final es una valoración que es un cambio de color, como a violeta cafecito, ¿sí? Entonces, tendrá que ver solamente, como lo hemos estado diciendo la mayoría, solamente con ese cambio de color, que dependiendo de la intensidad de color podemos decir que tiene más dobles o triples enlaces o menos. Y para tener para obtener datos cuantitativos, pues podemos medir esa cantidad por medio de desviación de luz en un refractómetro, ¿sí? O en algún otro equipo también podría ser ahí se me fue. También podemos medirlo en un cromatógrafo, ¿sí? Donde también ya les dan los diferentes cantidades de rastros que detecta en el equipo. Sí, ya les da el cromatograma al final, donde indica las cantidades exactas. Bueno, con eso hay que realizar el cuestionario 7, que lo resuelven con el documento que ya tienen. La actividad 7, que es ver el video y contestar estas preguntitas. Una vez que terminen, resuelven el cuestionario de la actividad, hay que guardarlo en formato PDF y subirlo a la plataforma de Brightspace para que sea su evaluación de la clase de este día.